Hola chicos, bienvenidos a Aleserade Podcast, un programa para emprendedores y creativos que desean ser apoyados, motivados y valorados por sus ideas. Mi nombre es Alexia y estoy aquí para asegurarme que siempre te sientas optimista con tus ideas. No olvides suscribirte a mi blog y mi Instagram Aleserade para recibir siempre nuevo contenido. Hola chicos, hoy es el segundo episodio de Aleserade Podcast. El día de hoy traigo un invitado muy especial para mí, es Rodrigo Flamenco. Hola a todos. Rodrigo Flamenco es el cofundador de Frame Freak Studio y actualmente tiene dos podcasts de habla inglesa llamados Level Up y The Creative Hustler Show. También en habla hispana tiene el podcast llamado Emprende. Es originario de El Salvador, trabajó como técnico de IT durante 5 años y trabajó para todas las empresas que él quería trabajar en ese momento. Pero él se decepcionó por la forma en que las empresas trabajaban en El Salvador. Así que él decidió emprender. Cuando él a su vida vino el libro de Tim Ferriss llamado La Semana Laboral de 4 horas. Así es cuando él monta la iniciativa de crear su propio negocio llamado Epic Web Studio, que era un estudio sobre desarrollo web. Luego de eso, Rodrigo Flamencos decidió dedicarse a lo que es el área de animación, a lo que es actualmente Frame Freak Studio. Teniendo todo ese background de Rodrigo, puedo decir de que él ha tenido un negocio 100% en línea y con él he querido hablar de un tema que a bastantes personas le llena de expectativa, querer saber cómo es emprender como nómada digital. Así que con el background que tiene Rodrigo y con los viajes que él ha hecho a Europa, vamos a hablar de lo que es emprender fuera del país, cómo se hace toda la labor de emprendimiento, la parte legal y cualquier otra duda que se vaya suscitando en el podcast. Así que, comencemos. Ok. Prácticamente para la gran mayoría de personas que no conocen sobre mí, o sea, algo que quiero decir de antemano es que yo soy lo que en Estados Unidos consideran un dropout de colegio, de college, o sea, de universidad. No terminé la universidad, hice 2 años y me retiré. No tengo título, soy bachiller general, por así decirlo, y me gradué de un colegio que realmente era malo, o sea, bajo los estándares. Disfruté estar ahí, no lo voy a negar, o sea, pero para que tengan una idea, en todo el segundo año de bachillerato, solo me dejaron una sola tarea de matemáticas y no la hice. Y prácticamente los profesores llegaban al salón de clases, nos daban, se ponían a joder con nosotros prácticamente, a bromear con nosotros, a hablar con nosotros y ya no les interesaba prácticamente darnos clase. La materia de ciencia la pasé con 9.1 porque le regalé 2 pupusas y una gaseosa a mi profesor. Entonces, lo que soy primero y segundo año de bachillerato, yo no hice nada, realmente no sé nada de nada del colegio, ¿verdad? Salí a la universidad a estudiar diseño gráfico y hice 1 año y medio, me retiré, estudié sistemas, pero jamás ejercí estudié técnico de sistemas, pero jamás ejercí el trabajo de programador, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, y vengo de una familia bastante quebrada, bastante con varios problemas económicos, todo el background que o sea, puedan imaginar, no tenía contactos, no conocía gente rica, no conocía a nadie que me pudiera ayudar, no tenía ni siquiera el conocimiento básico que muchas personas tienen de educación estándar. Tenía $20,000 en deudas en ese momento y tenía un salario de $650 que al después de todos los descuentos que me generaban, me quedaban libres como $500, lo cual en El Salvador no es casi nada, ¿verdad? No es mucho para vivir. Entonces, prácticamente tenía todo en contra mía, ¿verdad? No tenía nada de esto y aún así logré aprender las cosas gracias a Internet. O sea, todo lo que he aprendido lo aprendí de Internet, lo aprendí de YouTube, lo aprendí de cursos que pirateé. O sea, busqué aprender todo lo que necesitaba de la manera posible como fuera posible y utilizando mayormente recursos gratuitos, que ahora las cosas que yo utilicé en ese entonces están desfasadas y ahora gratuitamente hay cosas muchísimo mejores, o sea, la calidad de enseñanza en línea, de videos, de canales en YouTube incluso, son muchísimo mejor a lo que yo tenía cuando empecé.
Y eso fue exactamente en el 2012, o sea, en el 2011 me di cuenta, a finales del 2011 me di cuenta que esto podía hacerse. Gané una beca para un curso digital llamado Digital Nomad Academy, el cual empezó justamente el 2 de enero del 2012 y ahí fue mi inicio de emprendimiento. Entonces, quería dejar esto de claro para que no fueran a decir de que tenía ventajas o alguna Ujú. cosa. No, no tenía nada, o sea. Es bastante genial porque, o sea, tu background es un background bastante honesto, a decir verdad, porque a veces nosotros leemos como el background que yo les he mostrado y ustedes podrían decir, uff, fue una persona bastante privilegiada en su vida. Y nosotros nos creamos esas limitantes en decir, no, o sea, yo como persona, quizás yo no podría llegar a ser un Rodrigo Flamenco. Entonces, desde ya nosotros nos comenzamos a crear esa barrera y este podcast es creado para que ustedes vean bueno, escuchen de que existen personas haciendo lo que ellos desean hacer, pero todo tiene su precio, su sacrificio. Así que quisiera hablar más a fondo de cómo llegó la idea de montar Frame Freak Studio. Prácticamente fue una evolución de cosas, ¿verdad? Ujú. Porque mi socio en Frame Freak Studio es una persona que tampoco, él jamás tenía la intención de montar un negocio. Él no tenía la intención de ser dueño de un negocio, de ser empresario, lo que sea, ¿verdad? Es más, mi socio Edmundo Landa Verde, que probablemente es el mejor animador 2D del país. Yo lo conocí estudiando diseño gráfico en la universidad, pero me terminé haciendo amigo de él cuando trabajamos juntos en una empresa productora de videos. Él era animador ahí, yo daba servicio IT y nos llevamos bastante bien. Pero en ese entonces tuvimos varias charlas con los amigos y él nos dijo claramente, así claro y pelado, que él no tenía, él en ese momento nos dijo, no tengo intención de montar un negocio, yo solo quiero ser empleado, quiero hacer mi trabajo y que me paguen y punto, ¿verdad? Y eso era el plan de él allá en el 2007, cuando estábamos hablando de eso, cuando iba empezando. Y luego llegó el 2008 y llegó la crisis y todos nos cagamos. Entonces, prácticamente lo despidieron a él, lo estuvieron manteniendo como freelance un tiempo, pagándole un monto extra por exclusividad, de que él no trabajara con otros estudios, pero eventualmente se lo quitaron y él se vio en la obligación de trabajar freelance para varias empresas, porque en ese entonces la empresa donde estábamos era la mejor empresa del país en cuestión de producción de video, lo cual significa que si te despiden de esa es como no vas a poder encontrar nada más, o sea, no hay nada más. Todos los lugares que los que puedas ir te van a pagar menos de lo que te pagaban ahí. Y él estaba ganando como $1,200 en ese entonces por medio tiempo. Estaba trabajando solo 4 horas. Es como, ¿quién más en ese país te va a dar eso? Nadie, ¿verdad? Así que él se vio obligado a prácticamente empezar como freelance. Yo en ese entonces, me vi obligado también cuando empecé emprendimiento. Mi primer negocio fue Epic Web Studio, que fue desarrollo web, desarrollo de apps, un montón de cosas. Epic Web Studio para mí fue mi campo de exploración, de experimentación. Eh, todo lo que todo lo que podía hacer ahí lo hice, las cagadas que pude cometer las cagué, pero eventualmente en el camino del mundo le empezó a entrar en una iniciativa llamada Pixels. Y en Pixels, o sea, prácticamente si ganaste, dan un monto bastante grande, en ese caso eran $30,000 para crear un proyecto de animación. Y él había conseguido un administrador de negocios, una persona que iba a manejar el lado de negocios, ¿verdad? Que lo iba a ayudar, pero a la hora de que tenía que hacer el trabajo y mostrar resultados, el tipo había llegado, parece que bien confiado, que sí podía ayudarle en el lado de negocios, y a la hora que fue como que, hey, es hora de actuar, ¿verdad? Ya se soltaron estos fondos, tenés que trabajar esto, ¿verdad? Hacer algo. El tipo se desapareció y hasta la fecha no se volvimos a saber de él, ¿verdad? Entonces, al quedarse en blanco, Mundo me contactó a mí porque yo ya tenía un poco de fama Epic Web Studio, ya tenía unos 2 años de estar haciéndolo, ya tenía varios clientes en el extranjero, sabía un poco más de esto. Así que me pidió ayuda y le ayudé a terminar ese proyecto, ¿verdad? Después él ganó otro proyecto de $30,000 llamado Tempus Trip, y ahí yo entré como el administrador de negocios oficial, ¿verdad? Y habíamos hecho la idea que íbamos a lanzarlo en Kickstarter. Entonces, el pequeño detalle es que no teníamos ni puta idea de cómo hacer el Kickstarter, ¿verdad? No teníamos nada de experiencia, así que empecé a buscar en Kickstarter proyectos bastante similares al mío y
encontré uno que se llamaba Bien Poppycat en Kickstarter, había ganado casi $1 millón y contacté a la persona que lo produjo y le dije, hey, te puedo entrevistar, o sea, quisiera hablar sobre este proyecto, que nos contara de su experiencia y mi idea era sacarle mis dudas sobre qué había hecho, ¿verdad? Cabal, lo entrevisté, hablamos, le envié el email y me respondió que sí quería entrevistar y una vez dijo eso fue como, ok, voy a buscar quién es él, voy a buscar más background de él porque yo solo vi el contacto en el Kickstarter, envié el email y ya estuvo, ¿verdad? Y empecé a buscar más información de él y me di cuenta que él era Fred Seibert, que para los que no sepan, o sea, el currículum de Fred Seibert es que fue el primer creador, el primer director creativo de MTV, fue el último presidente de Hanna-Barbera, luego pasó a ser Cartoon en Cartoon Network y bajo su tutela nacieron series como El Laboratorio de Dexter, Las Chicas Superpoderosas, Johnny Bravo, La Vaca y el Pollo, Samurai Jack, Billy Mandy. Luego fundó su propia productora llamada Frederator, el cual ha creado series como Hora de Aventura, Los Padrinos Mágicos, Danny Phantom, creo que también estuvo envuelto. La última temporada de Samurai Jack con Genndy Tartakovsky. Prácticamente el tipo era un gigante y era el que había hecho todas las animaciones que yo había visto en mi infancia y ahí se me asustó todo porque fue como que, joder, conseguí una entrevista con este tipo. Pero luego fue un choque también para mí porque pensé, estaba seguro de esto, que si yo hubiera sabido de antemano de quién era él, no hubiera enviado ese email, porque hubiera pensado, no, este tipo está muy ocupado, no me va a hacer caso, ¿qué le va a hacer caso a ayudar a alguien de tercer mundo, o sea, que nadie conoce, ¿verdad? Y sin embargo, tuvimos la entrevista y fue el primer episodio de, de lo que ahora es nuestro podcast de Creative Hustler Show, que en ese momento solo era un video en YouTube porque no teníamos nombre, no teníamos empresa registrada, o sea, no teníamos, en ese momento ni siquiera había nacido la idea de crear Frame Freak Studio, solo estábamos trabajando en un proyecto que habíamos ganado como un grupo colaborativo de amigos, ¿verdad? Y una vez pasó eso, envié otro email a otra persona importante, Stephen Silver, y respondió que sí, y lo entrevistamos también. Y luego envié que Stephen Silver es el director de creación de personajes en Disney, fue también en Warner Brothers, él trabajó en proyectos como Danny Phantom, Los Padrinos Mágicos, Histeria. Él fue el creador de la idea de Kim Possible, de esta serie llamada Kim Possible. Y luego contacté a otro y me dijo que sí, igual. Fue Robert Kondo de Tonko House, él fue el director de arte de Ratatouille, de Toy Story 3. Él ganó un Oscar también, entonces, y seguí enviando emails y la gente decía sí, 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 sí. Y cuando decían no era porque estoy muy ocupado ahorita, contactame entre tanto tiempo. Y prácticamente así lo fuimos siguiendo. Y en cuestión de un año, sin tener nombre, sin tener sitio web, ni negocio, ni nada. Habíamos ganado dos proyectos, uno de $30,000, uno de $55,000. Habíamos entrevistado a a 8 gigantes de la industria de animación. Y de pronto salió un cliente y nos dijo, hey, queremos trabajar con ustedes, pero tienen que tener una imagen corporativa. Y lo cual pensamos, ok, sí, ya pasó un año y no tenemos nada. Se nos pasó la mano con eso, ¿verdad? También del proyecto de $55,000 de Pixel, ya nos estaban presionando que abriéramos un negocio y que lo registramos en El Salvador y un mundo me habló diciendo, mira, han salido con esto. Y eso no era algo que habíamos previsto inicialmente. Tenemos que me están obligando a registrar un negocio y querés ser parte de socio y yo estaba en una trabazón, era un viernes a las 3 de la tarde, estaba en un embotellamiento prácticamente cerca de un centro comercial con mi padre y yo estaba estresado por el embotellamiento, escuché y fueron dos preguntas como, ¿querés hacer esto sí o no, verdad? Ajá. Y una parte que no quería porque para mí registrar un negocio en El Salvador era algo que yo no quería hacer, pero dije, ya que, ¿verdad? Probemos, a ver qué sale. Y dije, sí. Entonces, todo eso pasó como en 3 segundos en mi cabeza, ¿verdad? Pero dije que sí, nos obligaron a registrar el negocio en El Salvador, jamás lo usamos, pero prácticamente ya una vez teníamos eso, empezamos a buscar nombres que estuvieran libres en dominio antes para seleccionar el nombre. Y todos los nombres que se nos ocurrían ya estaban tomados. Y nos frustramos, pasamos 2 semanas probando día tras día, o sea, todas las ideas de nombres que se nos podían ocurrir, tomados, 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 tomados. De pronto, la esposa del mundo dijo,
se le ocurrió de la nada en una charla, hey, probá Frame Freak Studio, ¿verdad? El Ujú, mundo estaba hablando de animación y algo mencionó sobre frames por ujú. segundo, que son los cuadros por segundo en animación. Y a ella se le ocurrió ese nombre, me envió un mensaje en Messenger de que probaba Frame Freak Studio y estaba libre. Y fue como que está libre, compralo. Y lo compramos. O sea, tomamos nuestro nombre solo en base de que el dominio estaba disponible. Y así nació el nombre de Frame Freak Studio. Luego montamos la empresa, luego hicimos el logo, hicimos un sitio web súper sencillo que solo era el logo, un video de animación, un botón de contáctenos ahora y así empezó Ujú. prácticamente. Y en cuanto a legalización de empresa en Estados Unidos, ¿cómo fue el proceso? Eso fue interesante porque si nos están escuchando de otros países de Latinoamérica donde es permitido PayPal, El Salvador no es un lugar que esté actualizado, ¿verdad? Entonces, aquí si ganas dinero de internet, no puedes sacarlo. O sea, puedes tener tu cuenta de PayPal, puedes recibir dinero a PayPal, pero el dinero que está en PayPal no puedes sacarlo en físico aquí, usarlo para pagar tus cuentas, para pagar el mercado, para pagar la gasolina, o sea, no puedes usarlo. Lo que puedes hacer es tal vez vincular tu tarjeta de débito o crédito para comprar en línea a través de PayPal, pero no puedes sacar ese dinero, ¿verdad? Entonces, nosotros ya habíamos utilizado un método antes llamado Pioneer, pero es un método bastante malo porque ya que es una tarjeta de débito, que no es de ningún banco acá, al tratar de sacar dinero en cajeros, hay un cobro enorme. Entonces, por ejemplo, tuvimos un proyecto que pasamos el cobro a través de Pioneer y habían sido $6,000 lo que nos habían pagado. Y cuando logramos sacar todo de poco en poco el cash, hicimos la cuenta de cuánto nos habían quitado los bancos aquí, porque los bancos cobran una comisión por utilizar una tarjeta que no es de su banco en su cajero. Cuando hicimos la cuenta de cuánto habíamos perdido en esos trámites, habíamos perdido $600, lo cual de 6,000 a 600 pueden decir no es mucho, pero es el salario de alguien más. O si son tareas sencillas, hubiera sido el salario de dos personas, ¿verdad? Sí se perdía bastante y de pronto un amigo mío, yo estoy ya en este momento, ya tengo acceso a varios grupos de emprendimiento alrededor del mundo. Un amigo posteó, hey, está esta startup llamada Stripe, que es la competencia de PayPal para los que no sepan, que están iniciando esta cosa llamada Atlas, que permite abrir un negocio en Estados Unidos. Nomás vi eso, me metí. Fue inmediatamente vi eso, me metí. Y al inicio no se decía el mensaje que iban a enviar un correo y fue como, no han enviado nada. Me metí como 3 veces y no me caía nada y bueno, dije, "Ay, algo va a pasar, ¿verdad?" Eso fue en febrero. Para junio nos estaban contactando, que como había, nomás lo anunciaron, me metí, ya había quedado en el grupo de beta testers, así que no teníamos que pagar nada. Y ellos nos hicieron el registro de Estados Unidos, la cuenta de banco de Estados Unidos, todo, sin tener que pagar absolutamente nada. O sea, ahora se pagan $500 por eso, ¿verdad? Y prácticamente fue un proceso bien fácil. Llenas un formulario en línea, te envían unos documentos que obviamente tenés que leer. Son los contratos de la apertura de la empresa. Los tenés que firmar digitalmente desde la computadora, ¿verdad? Que prácticamente solo es escribir tu nombre y poner tu email. Y una vez está hecho eso, o sea, en cuestión de 2 semanas ya lo tienes, ¿verdad? Entonces, por $500 y 2 semanas de procesos legales, se puede decir que lo cual solo son llenar un par de formularios en línea y que te va a tomar menos de 15 minutos, ya tenías una empresa, una corporación tipo C registrada en Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora ya han abierto la habilidad de una LLC, que podemos hablar de eso después, ¿verdad? Pero prácticamente ya teníamos una corporación tipo C en Estados Unidos y a través de eso podíamos utilizar PayPal libremente. Teníamos la cuenta bancaria de Silicon Valley Bank. Nos enviaron en ese momento no habían tarjetas de débito, pero un año después las pudimos conseguir a través de ellos, ¿verdad? Y prácticamente con eso ya teníamos acceso a todos los sistemas que estaban bloqueados para nosotros. Y tengo que admitir que una vez esa empresa quedó registrada, nos salvó un montón de problemas. O sea, había un montón de dificultades que teníamos que estar peleando
por lidiar, o sea, cosas sencillas desde cómo recibir dinero, como les dije ya, ¿verdad? Y todo eso desapareció y ha sido acceso para muchos recursos, beneficios más que nos han ayudado a través de estos años. Ok, fíjense que como nota, a Rodrigo Flamenco yo lo conocí en el año 2017 por medio de Facebook. Nosotros estábamos comentando un publicado y él me agregó. Entonces, él me estaba contando de que en ese momento él estaba en Bulgaria, Sofía. Y él me contó de que él estaba era dueño de una empresa, él era salvadoreño y, o sea, me comenzó a contar toda su vida de cómo él comenzó a emprender. A lo que quiero traer a cuentas es de que yo lo conocí a él desde esa perspectiva. ¿Cómo llegó a vos la idea de querer emprender e irte a Europa? Ah, fue el saltarme a Europa fue una decisión de desesperación. Cabe mencionar también que emprender fue una decisión de desesperación también. Yo ya estaba harto, de vuelta como les mencioné, tenía $20,000 en deudas, ganaba bueno, $600 aquí es considerado un salario decente, pero realmente es una mierda. Yo recuerdo estar en mi último trabajo, fui a tomar agua en el Oasis y tenían una carta ahí de los aniversarios de la empresa en donde estaba y podía ver esos trabajos de la gente que tenía los aniversarios de 25 años trabajando, 30 años trabajando, 40 años trabajando, ¿verdad? Y leías los puestos y te das cuenta que eran, o sea, esa gente entró en ese puesto y se había quedado ahí esos 30 años y para muchos probablemente ver eso era como algo que los tranquilizaba porque pensaban como, ah, estabilidad, ¿verdad? Yo vi eso y me aterré, o sea, tenía los pelos parados y fue como, joder, no, y caí en una depresión porque no sabía, o sea, qué rayos hacer, no sabía qué rayos estaba mal conmigo, o sea, todo, yo estaba en una empresa donde toda la gente quería trabajar, o sea, es una de esas empresas que todos sueñan que pudieran entrar a trabajar ahí. Yo estaba ahí, veía a mis compañeros de trabajo, se miraba, o sea, varios tenían ya más de 10 años de estar trabajando en la empresa y se miraban bastante tranquilos, contentos de estar ahí. Entonces, yo me quedaba como, que está mal conmigo? O sea, porque yo los veo todos felices y yo estoy miserable haciendo esto. Y al final, o sea, a través de gente que seguía en línea, descubrí este libro de Tim Ferriss llamado La Semana Laboral de 4 horas, donde habla sobre varios emprendimientos en línea. Y ese libro fue escrito en el 2007, la segunda edición, que fue la que leí yo, fue del 2009. O sea que estaba empezando, hay varios conceptos que hablan en ese libro que ahora son muchísimo más fáciles de hacer. Pero en ese entonces yo me quedé como que joder, o sea, ¿acaso eso existe? Busqué en línea, encontré varias pruebas de que sí. Y dije, bueno, o sea, y realmente yo estaba al borde de pensar en suicidio porque no me gustaba para nada mi vida y no hallaba una salida y vi eso y fue como que, bueno, vamos a probar esto y si no funciona, si por cualquier limitante del país no puedo hacer esta cosa, ahí me puedo meter una bala en la cabeza, ¿verdad? Pero si no, o sea, ¿qué me estoy perdiendo? Así que me metí de lleno, ¿verdad? Y igual en Europa fue porque en ese entonces mi hermana cometió un error, eh, prácticamente se llevó conoció a gente que no debió haber conocido por inocentes, no, por estúpida, no Sí. hay otra manera de decirlo, ¿verdad? No tuvo varias precauciones que son sentido común en este país y prácticamente se quedó en la mira de una banda de secuestradores que se encargaban de secuestrar chicas para drogarlas, hacerlas viciosas, prostituirlas y prácticamente cuando nos dimos cuenta de eso, menos mal ellos habían cometido el error de darle los nombres reales a ella. Mi padre trabajó un tiempo en la policía como administrador público, tenía sus contactos ahí, fuimos a buscarlos, vimos los nombres, estaban ya registrados como una banda de secuestradores, habían secuestrado 6 chicas, en 2 casos habían matado a toda la familia completamente. Prácticamente la policía nos enseñó en ese momento a cómo protegernos, cómo matar personas sin que nos echaran la culpa a nosotros, lo cual en este país es increíblemente, terroríficamente fácil. Y, y cuando ya la policía te está diciendo, mira, o sea, si alguien se te acerca a tu casa o se te acerca en algún lugar que esté, o sea, en un contexto común para tú, digamos, si tú estás
yendo a tu trabajo constantemente, a tu casa, y alguien se te acerca en ese momento, no asumas que te quieren robar porque son, ya sé, ya estás en la mira de estos secuestradores, asumí que te quieren matar, actúa acorde, ¿verdad? Trata de matarlos primero. Ya cuando la policía te dice eso, es como que te entiende, realmente te cae en peso de que no hay nadie ahí para salvarte, ¿verdad? Nos hicimos de un mini arsenal, por así decirlo. En ese entonces empecé a trabajar insanamente, creo que nunca había trabajado tan duro en mi vida. Fueron 3 meses bien intensos, pero íbamos a un evento a California, de animación siempre. Y en medio de esa desesperación pensé, bueno, era primera vez que teníamos la visa a Estados Unidos. Así que como nota, teníamos registrado el negocio en Estados Unidos, todo lo hicimos desde en línea, sin tener visa a Estados Unidos, sin haber puesto jamás un pie en Estados Unidos. Así. Pero en ese entonces ya había pasado bastante tiempo, a través de este proyecto de $55,000 nos otorgaron una visa estadounidense de 10 años de turismo y negocio. Y yo quería irme a Europa desde hace bastante, prácticamente desde que tenía 15 años yo tenía la idea de que quería vivir en Europa, ¿verdad? Pero viajar a Europa desde El Salvador sin pasar por Estados Unidos, el costo del vuelo se vuelve más de $2,000. Entonces dije, bueno, voy a estar en California. Averigüemos cuánto vale viajar a Europa desde California. Y vi que valía $200 el vuelo. Y en ese momento lo compré sin tener dónde quedarme. No tenía ni la menor pinche idea qué iba a hacer. Solo sé que lo compré. Es más, alquilé el lugar donde me iba a quedar 2 días antes de tomar ese vuelo, mientras estaba en Estados Unidos. Y prácticamente busqué en el mapa dónde estaban las personas, porque en un grupo de emprendimiento tenemos un mapa donde están las ubicaciones de dónde están todos. Y vi que un compañero con el que me llevaba bastante estaba en un pueblo llamado Karlsborg, en Suecia. Así que dije, bueno, saltemos a Suecia y vamos a Karlsborg, ¿verdad? Y así tomé la decisión y así fue como mi viaje a Europa. Fue realmente un viaje tratando de buscar asilo para toda mi familia. Menos mal al final, o sea, no pasó nada malo. En un operativo los policías con los militares se cagaron en esta banda secuestradora, así que nos pudimos quedar tranquilos, ¿verdad? Pero mi viaje inicial fue en desesperación, buscando el asilo para asegurar a mi familia prácticamente, ¿verdad? Pero una vez estando allá fue como, a pesar que todavía tenía ese nerviosismo, un poco de trauma de la situación que había pasado, ¿verdad? Fue como que, bueno, no seamos estúpidos, ¿verdad? O sea, estamos aquí, este ha sido nuestro sueño toda nuestra puta vida, es como, hay que buscar qué se puede hacer acá. Y así, y menos mal de vuelta, ya tengo varios contactos allá, o sea, tenía a través de mis grupos de emprendimiento, así que a través de ellos empecé a explorar todo lo que había y pues me di cuenta de muchísimas ventajas que jamás me había imaginado. Y cuando fui a Europa ya tenía una lista de miedos de qué es lo que peor que pudiera pasar y también tenía una imagen de qué sería lo mejor que me pudiera pasar. Y algo que digo a bastante gente es que todas las cosas malas que yo pensé que iban a pasar no pasaron. No pasó ni por cerca. Y todas las cosas buenas que pasaron superaron fácilmente 10 veces más la imagen más optimista que yo tenía en mi cabeza de que iba a encontrar allá. Entonces, por desgracia tuve que regresar por un relajo de una nueva ley que nos bloqueó el dinero y tuvimos que tuve que regresar para resolver varios problemas porque como me fui tan rápidamente no dejé a nadie como este con poder legal por mí, ¿verdad? Que pudiera firmar por mí. Entonces varias cosas habían quedado a mi nombre como director de empresa y tuve que regresar para poder resolver todo y al final logramos armar un sistema en el cual nada de nuestro dinero pasa a través de El Salvador, todo pasa a través de cuentas de Estados Unidos y Europa y gracias a eso, o sea, hemos logrado una gran libertad económica. Ok, muy interesante. Y como salvadoreño, ¿cómo fue el choque cultural haber estado en Europa? No hubo choque, fue como más una respirar, como poder respirar algo, bueno, como yo todavía tenía un poco el trauma de lo que había pasado con esta banda de secuestradores y de haber estado en esa situación tensa de 3 meses, yo tenía casi que un mantra que me repetía todos los días, que era cada vez que dudaba sobre algo, era repetirme a mí mismo, ya no estoy ahí, ya no estoy ahí, ya no estoy ahí, ya no estoy ahí, ¿verdad?
pero eventualmente eh, la peseta cayó, como decimos aquí, ¿verdad? En la cabeza. Eh, algo se sentó dentro de mi cabeza de que en serio ya no estaba acá, porque las primeras noches fueron bien estresantes, porque estaba en una cabaña en medio de un bosque, en medio de la nada, era increíblemente oscuro, y veía las ventanas y eran unas ventanas enormes de cristal, o sea, sin defensas, o sea, a la intemperie. Sí, o sea, yo lo primero que vi es como que, joder, yo soy bastante grande, yo quepo por estas ventanas, y prácticamente es como, si alguien tira una piedra acá, o sea, pudiera entrar. Y a pesar de que yo estaba consciente, lógicamente, de que estaba, probablemente era lo más seguro que había estado en mi vida, la parte animal de instinto estaba totalmente asustada. Sí. Y para poder tranquilizar para dormir tuve que agarrar un cuchillo enorme de cocina y tenía que dormir con eso a la par para poder dormir tranquilo y cerraba las puertas de mi cuarto con llave para que en mi mente si alguien quería entrar y lo iba a escuchar antes, ¿verdad? Entonces, a partir de eso conocí un par de historias de gente que sabía vivir en Australia y no podía dormir tranquilos porque no tenían defensas de hierro en sus ventanas. Y en estos países de primer mundo es más difícil porque más si vives en una comunidad de casas, ellos, o sea, tienen este concepto del valor de la bien raíces, ¿verdad? El real estate. Entonces, si estás a la par de una casa o estás en una comunidad de una casa desarreglada, le bajas el valor al resto de las casas. Entonces, si tú no cuidas bien de tu casa, tus vecinos te van a estar presionando porque lo hagas. Y conocí casos de gente que no logró aguantar eso porque querían poner barrotes, querían poner portones y muros en sus casas y los vecinos no los dejaban, ¿verdad? Entonces, conocí casos extremos de personas que fueron a Australia, que fueron a Europa, Estados Unidos, y como no los dejaban vivir abarrotados, prefirieron regresarse a El Salvador. Conocí gente que, bueno, Europa es un mundo tan distinto que también conocí un par de personas que fueron y como eran de mentalidad más cerrada, que les cuesta cambiar su forma de ver las cosas, fue un choque bastante fuerte para ellos. En mi caso yo estaba increíblemente feliz. Yo estaba en lo mejor de la vida. Eh, ve- Totalmente apantallado. Yo le describo a la gente que ser emprendedor en Europa es lo más cercano a tener poderes en la vida real. Y prácticamente el choque cuando me tocó regresar fue un choque inverso. O sea, cuando pasó el problema de que implementaron unas leyes de lavado de dinero acá en el país, lo cual limitó bastante cómo manejábamos el dinero. Nos bloquearon un pago y eso fue una de las cosas que me jodió bastante porque era como que el pago ya había caído, lo envié a mi cuenta de El Salvador, porque como no teníamos tarjeta de débito de la cuenta de Estados Unidos todavía, nos caía el dinero en la cuenta de Estados Unidos, hacíamos el wire transfer para la cuenta de El Salvador y por medio de la tarjeta de débito de El Salvador estaba yo usando el dinero en Europa, ¿verdad? Entonces era un jueves, teníamos el dinero, lo envié, usualmente caía en 3 horas. En 3 horas ya teníamos el dinero en nuestra cuenta de banco. Y es como, es viernes, no cayó. Ah, qué raro esto, ¿verdad? Bueno, tal vez problemas de retraso de banco, quién sabe. Lunes no había nada de dinero en mi cuenta y es como, ok, esto ya es preocupante, solo tenía como $150 libres y luego me enteré que había entrado en esa semana en vigencia una ley de Banco Central de Reserva aquí, ¿verdad? En el cual están tratando de bloquear más el lavado de dinero y lo cual había hecho que toda transferencia, todo dinero que viniera a Estados Unidos a una cuenta de El Salvador lo vieran mal, así que estaban bloqueándolo y teníamos que llenar un formulario diciendo de por qué estábamos recibiendo ese dinero y el formulario estaba mal programado y no servía. Entonces yo estaba en Bulgaria con $150 restantes, lo cual en Bulgaria te abunda para unas, ¿qué? 3 semanas de buena vida. Pero, pero ya estaba como que joder, ¿qué pedos con esto? Llamé, menos mal en Skype ya permitían llamar a El Salvador, metí un poco de dinero a Skype, llamé al Salvador y prácticamente el tipo era como que, oh, entonces tiene que venir a la agencia. Y es como que estoy en el otro lado del mundo, hijo de... Y solo Ajá. eso me repetía. 3 horas de pelea en el teléfono, el formulario logró funcionar, logré liberar mi dinero,
pero ya en ese momento ya sabía que ya todo estaba cagado, ¿verdad? Que Ujú. tenía que resolver ese problema porque sería muchísimo peor quedarme con todo el dinero bloqueado estando en Europa sin poder sacarlo, ¿verdad? Entonces, ni modo, tuve que regresar a arreglar eso. En mi mente pensaba que iban a ser unos 3 meses a lo mucho para arreglar todo. La burocracia aquí fue mucho peor, Ujú. pero logré arreglar, ya hace relativamente poco logramos terminar de arreglar muchas cosas y ya estoy ya en el plan de regresar, ¿verdad? Y en cuanto, bueno, lo que acabas de mencionar, que $150 en Bulgaria son 3 semanas, ¿verdad? De poder vivir tranquilamente. En comparación a El Salvador, ¿cuáles serían los países que a nivel de economía se le compare? ¿Y cuáles países vos considerás que son súper baratos de vivir y pueden tener una buenísima calidad de vida? Casi todos los países de Europa, o sea, son mucho, son mucho más baratos que El Salvador realmente. Y hay una mala concepción, por así decirlo, sobre el país caro. Y lo que son caros realmente son las ciudades famosas. Entonces, por ejemplo, si te vas a Estocolmo, o sea, Estocolmo es realmente caro, ¿verdad? Que es la ciudad de Suecia, ¿verdad? Es más, es considerada una de las ciudades más caras del mundo. Pero yo estaba en Karlsborg, en un pueblito que ni los suecos conocían que existía, ¿verdad? Que con tan pocos pueblos, gente viviendo ahí que ni siquiera había semáforos en las calles. Entonces, prácticamente Karlsborg es uno de esos pueblos en los que cuales la gente ya se retira y está vieja, se muda a Karlsborg para vivir tranquilamente y el lugar es precioso. Es más, me ayudó bastante a pasar el trauma y el estrés que tenía yo porque prácticamente es un lugar en medio de dos grandes lagos, o sea, estás en medio del bosque, un montón de pinos, ves zorros, ves patos, o sea, la vida ahí todo es tan hermoso, todo es tan calmado, que ayudó, o sea, el estar ahí ayudó gigantescamente a que yo pudiera tranquilizar. Y era increíblemente barato también. Entonces, por ejemplo, yo estaba pagando $500 al mes en la cabaña en la que estaba viviendo. De vuelta a una cabaña que alquilé bien a distiempo, o sea, porque si hubiera hecho las cosas con mejor planeadas, hubiera podido conseguir un apartamento de $250, ¿verdad? Al mes. Todo muy volado. Aquí en El Salvador decir eso, carísimo. Aquí es súper carísimo un apartamento súper chiquito. Sí, o sea, en Salvador es como $500, un apartamento pequeño, sin amueblar, sin nada, ¿verdad? Allí es como $500 o $250, todo amueblado, cubiertos, platos, todo, absolutamente todo. Y yo estaba pagando $500 por una cabaña donde cabían 8 personas. Ujú. Es como, ¿ok? O sea, tengo esta tremenda cabaña que está hecha para 8 personas por $500 al mes en Suecia, que es considerado un país caro, ¿verdad? Eh, Prácticamente después me di cuenta que habían otros apartamentos que de vuelta, si hubiera planeado mejor, hubiera tenido acceso a ellos y hubieran sido $150, lo cual el apartamento para mí hubiera sido más que suficiente en vez de tener la tremenda cabaña. Pero todo el costo era increíblemente barato. Y hubo un momento donde fuimos a Estocolmo una semana y yo me asustaba. Yo estaba bien asustado porque me pensé, joder, Estocolmo es una de las ciudades más caras, tengo este dinero para que me alcance el mes. O sea, ¿qué va a pasar si me acabo este dinero en esta semana? Porque tenía esta idea de que Estocolmo era bien caro, y sí lo es. Pero mi choque es que los precios de Estocolmo son los precios de El Salvador. Y fue un golpe como, fui al mercado, fui a los restaurantes, fui a todo, ¿verdad? Vi los alquileres de los apartamentos que estaban ahí y son los precios de acá. O sea, si querés alquilar un apartamentito chiquito, el mismo apartamento, amueblado y todo acá en El Salvador, tendrías que pagar entre $1,200 o sea, si tenés suerte, $800. Pero usualmente un apartamento amueblado anda por $1,000, $1,200. Lo mismo en Estocolmo, es como, ¿what? Entonces, incluso he encontrado apartamentos aquí que te los están alquilando por $2,400, o encontré incluso algunos por $4,000 por estar en Sí. una zona céntrica y estar todo amueblado y lo están alquilando por $4,000 al mes aquí en El Salvador. Entonces son los mismos precios de Estocolmo, pero con ninguno de los beneficios, ¿verdad? Entonces, de ahí pasé a Polonia.
Y Polonia, en Krakow era muchísimo más barato todo. Ahí tenía un apartamento de $250 al mes, ¿verdad? Y todo era mucho más barato. Y luego fue a Bulgaria y, o sea, prácticamente en Bulgaria con $600 al mes podés vivir increíblemente bien. O sea, yo estaba gastando $600 al mes ahí y todos los días salía a comer, sin excepción, porque desayunaba en mi casa, pero para la tarde me quedaba trabajando en el negocio, pero para la tarde me daba haraganería cocinar. No quería cocinar, tenía hueva. Entonces iba mejor a un restaurante y era un restaurante de los, o sea, decentes, por así decirlo, ¿verdad? No, no era malo, o sea, pero ya iba entrando decente alto, ¿verdad? Quizás ya iba entrando un poco más a los restaurantes un poco de lujo. Y almorzaba ahí carne asada o costillas, cosas así. Tenía un plato enorme. O sea, me daban un plato enorme de costillas con vegetales, la gaseosa y todo me salía por $7, ¿verdad? Y Ajá. aquí un plato de costillas muchísimo más pequeño a ese, 12 anda por dólares. $12, 14, en Tony Romas creo que está en $14. Y estamos hablando de un plato gigantesco allá, ¿verdad? Los búlgaros no andan bromeando con sus carnes. Pero prácticamente empecé a ver todo esto, ¿verdad? Y una de las grandes ventajas también de Europa es que puedes vivir, digamos, una Bulgaria, en Sofía, en Krakow, en una ciudad sumamente barata y por $14 te vas a Londres y conseguís un proyecto de $5,000 y regresás a vivir donde todo es mucho más barato, ¿verdad? Entonces, habían cosas que cambiaban. Por ejemplo, aquí en El Salvador podemos comprar todo lo que necesitamos del mes en el mercado de una sola vez, ¿verdad? Allá en Europa está la filosofía de que los alimentos tienen que ser lo más frescos posible. Entonces, por darte una idea, un cartón de huevos regular tiene 6 huevos, nada más. O el más grande tiene 10 huevos. Y la idea es que cada semana tenés que ir a comprar al mercado porque si vas a tener comida que sea fresca, ¿verdad? Ujú. Y todo es orgánico, nada de aditivos ni modificaciones genéticas raras, ¿verdad? O pesticidas que causan cáncer, nada de eso. No nos deprimamos. Pero, entonces prácticamente yo iba cada semana a hacer todas las compras de todo lo que necesitaba, incluyendo postres y galletas y sorbetas, y todo me salía por $40 a la semana, o sea, por llegar completo para la semana. Y cuando regresé, una de las primeras cosas que pasó es que fuimos con mi madre al mercado a comprar unas cositas, y me salieron, o sea, y llevamos solo una bolsa, eran cosas pequeñas lo que fuimos a comprar, y salieron $40. Y yo me quedé con, esto Ah, era mi compra de toda la semana, o sea, mis alimentos de toda la semana, todo, o sea, y aquí estamos gastando estas enormes cantidades de dinero por ninguno de los beneficios, entonces, y cuando le digo los precios a mis amigos de Europa, lo que cuestan las cosas acá, bueno, solo el hecho que les dije, hey, allá te alquilan la casa sin amueblar, eso ya fue como, ¿qué? ¿Y por qué? ¿Cómo una casa sin amueblar? ¿Y de qué te sirve una casa sin amueblar? ¿De qué te sirve alquilar una casa sin amueblar? O sea, ujú. no tenía sentido para ellos, o sea, carros que aquí nos cuestan $4,000, allá cuestan $800, $1,000 a lo mucho, ¿verdad? Entonces, hay varias diferencias en costo y es que creo que uno, además de la honradez, ¿verdad? Obviamente no están perdiendo tanto dinero por rateros ni cosas así, ¿verdad? Eso ayuda enormemente. Dos, entienden que entre más bajo mantenga todo, más gente puede comprar y por eso mismo también, o sea, genera muchísimo más ganancias, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay varios beneficios allá y generalmente hablando, o sea, obviamente hay excepciones. Si vas a vivir en Londres, si vas a vivir en Estocolmo, entonces no es como que vas a tener una vida más barata que acá, ¿verdad? Pero todos los países, o sea, a pesar de que tienen sus ciudades famosas, por así decirlo, las ciudades famosas o las ciudades de turismo, esas son las más caras, pero ejemplo, Londres, te vas un poco a las afueras de Londres y ya puedes encontrar apartamentos increíblemente baratos y viajar, o sea, ellos tienen sistemas de trenes increíblemente rápidos y buenísimos. Entonces puedes vivir bien lejos de Londres, tomar un tren y en 30 minutos ya estás en el corazón de Londres. Lo mismo en Estocolmo, o sea, pues si te vas a las afueras de Estocolmo, puedes encontrar ya apartamentos a $500 de vuelta, totalmente amueblados. Tomas un bus, tomas un tren y en cuestión de 20, 30 minutos ya estás en el centro de Estocolmo, sin pagar los precios de Estocolmo. Entonces,
Hay varias ventajas que cambian bastante sobre estar acá. Va, y en cuanto a aspectos legales, mm, en cuanto a Europa, ¿qué países consideras vos que son los mejores para la cuestión de emprendimiento, teniendo siempre una empresa legalizada en Estados Unidos? Una de las cosas que también cabe mencionar es que ya de por sí tener la empresa registrada en Estados Unidos, especialmente en Delaware, es una ganancia increíble. Para que tenga mucha idea, ¿verdad? Es que Delaware es como el paraíso fiscal de Estados Unidos. Entonces, ni siquiera el FBI puede tocar los documentos de Delaware. Esto, y varias empresas utilizan eso para poder, Ujú. quiere hacernos zafarse un poco de impuestos. Por ejemplo, Amazon ganó $1 trillón el año pasado y no pagó ni un solo impuesto sobre ese $1 trillón. Y por el método de Delaware, ¿verdad? Pero dejando de lado eso, o sea, el tener la corporación de Estados Unidos da un enorme peso y varios países de Europa tienen programas para emprendedores y para nómadas digitales en los cuales si tienes una empresa de Estados Unidos, puedes abrir una subsidiaria en Europa y a través de eso te dan una residencia que dura un año, ¿verdad? Pero cada año puedes renovarla y prácticamente con esa renovación puedes seguir viviendo ahí y después de 4 años puedes sacar la ciudadanía y ya ser ciudadano y obtener el pasaporte, ¿verdad? Y las residencias de Europa son increíblemente buenas, o sea, realmente tenés acceso a todo. Lo de Europa, la única diferencia es que contra un ciudadano es que uno, no tenés pasaporte europeo y dos, no puedes votar en elecciones. Esas son las únicas cosas, pero tenés acceso al seguro social, tenés acceso a un montón de cosas ahí. Entonces, hay varias ventajas, ¿verdad? Y sería saber también de qué están buscando las personas, porque son varios países. Cada país tiene reglas similares, pero también tiene sus diferencias, ¿verdad? Algo que sí siento de Europa es que la facilidad de negocio se vuelve muchísimo más grande. Abrir un negocio en Europa anda siempre entre 100 a 150 euros, a lo mucho exagerando, y abrir el negocio toma entre 5 a 7 días hábiles. Entonces, con 100 euros, 5 días hábiles ya tienes un negocio registrado en comparación a El Salvador, donde si no sabes lo que estás haciendo y estás en primerizo, puede costar $5,000 abrir una empresa y todavía tomar 3 meses en abrirla con la burocracia de aquí, ¿verdad? Y en Estados Unidos puedes abrir una empresa con $500 en 2 semanas y en Europa con esas 100 euros y 100, 150 euros y 5 a 7 días hábiles. O si tenés el caso de ser el ciudadano electrónico de Estonia, o sea, son 100 euros y 5 minutos y ya tenés un negocio registrado, ¿verdad? Ujú. Entonces, la velocidad en las cuales se mueven las cosas allá es mucho, mucho mejor, ¿verdad? Ahí depende muchísimo de qué está buscando la gente. Entonces, si por ejemplo quieres tener un pasaporte de Alemania, de Dinamarca, o sea, si hay beneficios, o hay ciertas cosas específicas sobre lo que querés del país, ¿verdad? Y te vas por uno de los países nórdicos o los países altos de Europa, ¿verdad? Incluyendo Alemania, sea, tenés que saber que vas a pagar un montón de impuestos, porque ellos andan cobrando como 60% de impuestos. Por otro lado, si te vas a Italia, o sea, con la nueva presidencia de Matteo Salvini, los impuestos andan en 22%. En Polonia andan en 24%. Bulgaria es el país con impuestos más bajos por 10%. Entonces, depende mucho, pero digamos, ok, tenés los impuestos más bajos, pero Bulgaria no es parte del área Schengen. Para los que no sepan, el área Schengen es un acuerdo de varios países, creo que 28 países europeos, en los cuales todos los que sean parte del acuerdo de Schengen no tienen fronteras y puedes saltar de un país a otro sin control fronterizo, sin estar pasando el pasaporte, sin que haya, o sea, literalmente, si han visto alguna vez en internet las imágenes de Suecia a Dinamarca y solo hay una línea dibujada, eso es Schengen, de que puedes pasar caminando sin que nadie te pregunte nada de un país a otro. Entonces, Bulgaria no es país Schengen. Ujú. Eh, y ahora la diferencia es que si te vas como turista, digamos, a Europa, si en Schengen solo puedes estar 3 meses. Así que si vas a Italia un mes, a Francia otro mes y a España otro mes, ya te acabaste los 3 meses y tenés que salir 3 meses de ahí. En los cuales puedes ir, digamos, de vuelta. Bulgaria no es Schengen. Uno de los métodos que yo utilicé y mis amigos utilizan es que saltan a uno de estos países que no es Schengen, quedan Ajá. ahí 3 meses y luego regresan a Schengen, ¿verdad? Y de vuelta, saltar a un país de país a país en Europa andan entre $12 a $17, dependiendo de la temporada
El vuelo de Suecia a Polonia me costó $17. El vuelo de Bulgaria a Alemania me costó $14. Hay muchas ventajas, ¿verdad? Varios lo que hacen es eso, saltar de país a país. Entonces, si te quedas en Bulgaria por los impuestos bajos, tienes que saber que no vas a estar en Schengen, así que no te puedes quedar más de 3 meses ahí. Pero si entras a un país de Schengen, vas a pagar un poco más impuestos, pero tienes libertad de movimiento, lo cual es realmente bueno, porque esa es la ventaja de Europa, el poder saltar de un país a otro buscando oportunidades y poderte mover libremente. Entonces, de vuelta, legalidades, depende muchísimo de cada país. Cada uno tiene sus reglas, se parecen, pero no son iguales, ¿verdad? Y hay ciertas diferencias chiquitas que siempre es bueno tener en mente, ¿verdad? Bueno, y finalmente, para las personas que ya están con esa inquietud de que quieren comenzar a ser nómadas digitales y emprender, ¿qué consejos podrías darles vos en base a tus fracasos? Eso está interesante. Primero, no tengan miedo de cagarla. Segundo, entre más jóvenes comiencen mejor, porque de vuelta, o sea, si tienen 20 años, tienen 21 años, 18 años, o incluso si alguien de aquí está escuchando y tiene 12 años, 15 años, o sea, esa es la edad de cagarla, esa es la edad de hacer algo, porque, ok, tuviste una idea de negocio y la cagaste y todo se fue a la basura. ¿Qué es lo peor que va a pasar? Sigues viviendo con tus padres, ¿verdad? O sea, a diferencia que si tienes 28 años, 35 años y ya tienes hijos, familia, una casa, carro, deudas, facturas que pagar, eso vuelve abismalmente difícil emprender y especialmente algo que muchos deben saber es que los primeros 2 a 3 años es los años de cagarla. Literalmente todos los emprendedores aún en inglés le llaman los años de comer mierda, porque eso es lo que haces, o sea, es donde, no siempre obviamente, pero generalmente hablando, la gran mayoría de personas que emprenden tienen 2 a 3 años de que todo les va mal y porque no tienen conocimientos y tienen que aprender, ¿verdad? Si a la gente detesta, le afectan enormemente las emociones negativas, la preocupación, tristeza, les pega el enojo, cosas así, les duele bastante lidiar con ese tipo de cosas, no entren a emprendimiento porque emprendimiento está lleno de eso. Si ustedes son de mente cerrados, un poco más conservadores, ¿verdad? Que no les gusta tanto cambiar de idea tan rápidamente, no les recomiendo entrar en emprendimiento porque las cosas cambian increíblemente rápido de un día para otro. O sea, hay momentos donde has pasado años perfeccionando una técnica para conseguir clientes y de pronto las reglas del juego cambiaron y de un día para otro tu técnica ya no sirve y esos 4 años que pasaste aprendiéndola, o sea, de nada, o sea, sirvieron para conseguir clientes en su momento, pero en el momento que deja de servir, ni modo, ya no queda nada por hacer. Así que hay que saber poderse adaptar rápido, o sea, hay que leer mucho y libros de negocios, no Harry Potter, no Twilight. Ajá. O sea, hay que leer bastantes libros útiles de productividad, negocios. Hay que aprender bastante de cursos. Menos mal ahora tenemos varias cosas que nos pueden ayudar. Skillshare, Udemy, YouTube incluso. Hay varios emprendedores increíblemente buenos dando su conocimiento ahí. Realmente no es para todos, pero sí siento yo que es algo que todos deberían tratar, con excepción de la gente que le cuesta cambiar de ideas o se estresa demasiado. Si tú no tienes problemas con estrés o con emociones negativas y puedes cambiar rápidamente de ideas o de forma de pensar, entonces mi consejo sería que todos tomen bien, 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 bien en serio el emprender por al menos unos 2 años. Porque aún si terminas descubriendo que no es para ti, que no te gusta, que no funcionó las ideas que tenías, las cosas que aprendes a través del emprendimiento te van a servir enormemente como empleado. Entonces esos 2 años, si le metes de lleno, de lleno, de lleno esos 2 años a emprender y aprender todo lo que sea posible a través de ese emprendimiento, no se va a ir a la basura. O sea, te van a servir para volverte un empleado muchísimo mejor. Vas a poder entender cómo negociar mejores salarios. Vas a poder entender muchísimo mejor los puntos de vista de los jefes que te contraten y eso te va a volver alguien muchísimo más valioso. O sea, van a haber un montón de lecciones que
que no las puedes sacar en ningún otro lado. Ese emprendimiento es un monstruo bien único y las lecciones, de vuelta, no hay universidad que te vaya a enseñar eso, no hay trabajo que te vaya a enseñar eso, o sea, las lecciones que aprendes a través de eso son bastante únicas y bastante valuables también a la hora de buscar trabajo. Entonces, métanse lleno unos 2 años, pero realmente de lleno, pongan todo su corazón ahí y si les funciona, pues genial, y si no les funciona, no se van a ver arrepentidos de haber hecho eso porque se van a dar cuenta que gracias a esa experiencia van a poder resaltar muchísimo más sobre todos los otros empleados. Y especialmente para salvadoreños, que es un país donde se están graduando 68,000 personas por año y solo se están generando 6,800 empleos por año, el tener esa ventaja competitiva creo que los va a ayudar bastante. Bueno, y finalmente, ¿dónde te pueden encontrar? Prácticamente casi todo pueden encontrar en rodrigoflamenco.com, aunque la información de ahí está en inglés porque obviamente mi interés es más emprender en Estados Unidos y en países de Europa. Sin embargo, he también empezado un proyecto nuevo para traer un montón de lecciones de emprendimiento que he aprendido a través de cursos, de mentores, cosas que a través de los años pensé que eventualmente alguien las iba a poner en español y no veo a nada. O sea, ya van, o sea, empecé en el 2012, es el finales del 2019, o sea, empecé el enero, 2 de enero del 2012, ya vamos terminando el 2019 y hasta la fecha no veo esas lecciones puestas en español todavía, así que he tomado esa responsabilidad prácticamente y estoy poniendo todas estas lecciones en un proyecto llamado Emprende. Y lo pueden encontrar como emprende.xyz, esa es la página web. No compré el .com porque ya estaba tomado, igual el .net y todos los demás. Pero si ustedes buscan emprende.xyz en Instagram, en Facebook, obviamente en Google, van a caer con el sitio web y ahí van a encontrar el podcast en formato video y audio, donde vamos a estar hablando donde voy a estar teniendo entrevistas y al mismo tiempo, cuando tenga más tiempo libre, voy a estar poniendo todas estas lecciones que me han servido enormemente para que cualquiera que quiera emprender, o sea, que quiera aprender lo duro, o sea, las lecciones fuertes que nadie está hablando sobre emprendimiento, ahí puedan encontrarlas. Bueno, chicos, esta fue una colaboración que he hecho con Rodrigo. Ustedes van a poder ver la segunda parte en su programa de podcast Emprende. Solamente nos resta despedirnos y muchas gracias por escucharnos.